Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos en venir a reunirnos y le damos gracias a Dios porque esperamos que su palabra sea exaltada, que el nombre de Cristo sea levantado. El título es Prepararnos para la pelea o para pelear, o vamos a redumbar. Ah, Pablo se está preparando para una pelea aquí. Tenemos la última sección de las cartas de los Corintios en estos 4 capítulos encontrados en Segunda de Corintios. Tenemos los capítulos para revisar lo que hemos visto en la carta de Segunda de Corintios. Si se acuerdan, capítulo 1 al 7 se trataba de perdón y reconciliación y de gratitud. Pablo fue muy amable o tuvo mucha gracia en esta sección. Y en los capítulos 8 y 9 que acabamos de acabar, tenemos la confianza de Pablo, ya que se había restaurado la iglesia, ya que habían venido a arrepentimiento. Pablo entra otra vez, alguna vez más, porque usó sus armas espirituales para poder traer a la iglesia de Corintio a reconciliación, para traerla perdón, para traerla paz. Y de eso va a hablar Pablo. Las guerras no se pelean como el mundo pelea. Nosotros peleamos las guerras diferente que el mundo. Y Pablo aquí pudo ser paciente y tomó tiempo, pero finalmente Dios dio el crecimiento, Dios dio el poder y hubo paz y reconciliación y perdón. Aquí en el capítulo 8 y 9 vemos que Pablo les dice, ya estamos sido reconciliados. Ahora acuérdense que hay que seguir a trabajar. Y Pablo habla de la generosidad, del dar, la gracia de dar físicamente, monetariamente. Y Pablo les dice a la iglesia de Corintios que terminen el proyecto que tenían hacia la iglesia pobre de Jerusalén. Y vemos también ahí las promesas de Dios cuando damos gracia. Cuando nosotros damos, Dios nos da, y lo hacemos con un corazón correcto, vamos a ver unas bendiciones y unas promesas grandes. Y Pablo habla de eso. Pero aquí llegamos a los últimos 4 capítulos, el capítulo 10 y el 13. Y aquí cambia el tono. Aquí tenemos una defensa de Pablo que había básicamente asuntos pendientes. Pablo había confrontado a sus oponentes anteriormente, pero ahora aquí lo hace y viene atrás a la última de esta segunda carta, estos 4 últimos capítulos, cambia el tono. Cambia el tono. Y estos últimos capítulos vemos que Pablo está listo para pelear. Está listo para la guerra, está listo para la batalla. Tiene un fuerte mensaje autorativo para aquellos pocos, porque la mayoría de corintios había venido a la reconciliación, habían venido a obediencia a Cristo. La mayoría de los corintios habían llegado a esa obediencia, pero había pocos que habían todavía y estaban causando división en la iglesia de Corintio. Pablo va detrás de ellos, esos pocos que todavía estaban en su contra y causando división entre la iglesia de Corintios. Si se recuerdan, Pablo era el fundador de la iglesia de Corintios. Él estuvo ahí casi dos años. Y cuando él se fue a otro lugar después, se da cuenta y le escriben y le comunican que hay problemas serios en la iglesia de Corintios, cual él era el fundador y el pastor allí. Entonces, eso provocó que Pablo escribiera una carta para corregirlos. Y esa primera carta no la tenemos, no está en nuestra Biblia,
Pero se refiere, si se van a 1 Corintios 5:9, ahí Pablo habla de esa carta que él mandó para corregirlos. Pero no resolvió los problemas. Y al contrario, la gente y la iglesia de Corintios mandaron cartas para que Pablo podría contestar preguntas que ellos tenían de la vida práctica. Y eso lo sabemos porque en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, nos dice la carta que ellos escribieron con estas preguntas. O Pablo allí también usa esta oportunidad para corregirlos. Hay una primera carta, pero no la tenemos y no la necesitamos porque si la necesitaríamos Dios la hubiera puesto ahí. Pero sí sabemos que se mencionan estas cosas. Entonces Pablo escribe una segunda carta que es la que tenemos y la conocemos como 1 Corintios. Y esa carta sí la tenemos. Y Pablo toma la oportunidad otra vez más para contestar esas preguntas que tenían. Pero siguieron problemas más grandes. Los falsos apóstoles se habían infiltrado en la iglesia de Corintios, estaban agrediendo el carácter y las credenciales de Pablo, estaban tratando de desacreditar su ministerio, querían destruir su reputación para que podrían ellos tomar la autoridad en la iglesia con sus falsas enseñanzas. Y lo primero que vas a hacer para bajar a alguien así, en cualquier posición, sea en el trabajo, sea en las políticas, sea en donde sea, es tratar de asesinar al carácter de una persona. Muchas veces nosotros sabemos que tan difícil es el ministerio en el hogar. Por eso lo evitamos. Somos muy buenos para predicar y enseñar y hacer ministerios afuera de la casa, porque sabemos que el más difícil de todos y el que Dios pide que debemos de tener en orden es en la casa, porque eso nos equipa para poder venir a hacer servicio en la iglesia. Si no podemos con las cosas de la casa, no vamos a poner con las cosas de la iglesia. Y lo que pasa en el hogar es de que nos conocemos uno al otro. Tu cónyuge sabe bien quién eres. Y hay veces que llegas a un hogar y acabas de tener una fiesta y agarra la escoba y en la mente el cónyuge piensa, pues en la casa ni hace eso. Es un show. Ya te conocen. Estás ahí con los niños y, mira, pues en tu casa te piden que juegues y no quieren jugar. Cuando uno viene como cónyuge, estoy hablando aquí neutral, hombre o esposa, ¿verdad? Cuando uno quiere corregir a su cónyuge, es difícil cuando tu vida no refleja, no perfección, pero no refleja una guerra espiritual en tu vida, santidad. Cuando tú quieres venir a corregir, te van a echar tu carácter porque no quieren ser corregidos. ¿Qué es lo primero que hacen? Pero mira cómo tú eres. Y es difícil. Es difícil tener victoria en el hogar cuando venimos a lo de Dios. Amén. Ellos estaban tratando de asesinar para tumbar y que todo lo que dijera Pablo, podemos venir nosotros como cónyuge y decir la verdad, sabes que es que esto está mal. Pero aunque es verdad, es difícil. Pero el problema es de que un día Dios te va a poner a contable de cada verdad que te dio. Si te la dio Hitler, si te la dio el presidente que más odias, si te la dio una persona inconversa, si te la dio un falso profeta, la palabra de Dios dice, verdad es verdad y toda verdad viene de Dios. Si un burro te dice la verdad y no le haces caso, tú eres contable. Es una espada de doble filo. No debemos de ver a la persona, sino debemos de ver a la verdad y discernir. Muchos de las exhortaciones, muchas de las disciplinas y las correcciones que se me han dado a mí en mi vida personal han sido de incrédulos.
Ha habido incrédulos que no saben exactamente mi vida, pero me han dicho mis verdades y ha penetrado mi corazón sin saber lo que verdaderamente está pasando, hermanos. Por eso la tomas como verdad. Y no le dices, esa persona mira lo que dijo. No, Señor, tienes razón. Examínate. Solo acusaban de muchas cosas. Lo acusaban, si se acuerdan, lo que vimos en la primera carta de Corintios, y si quieren ir a los sermones después anteriores que hicimos, ahí en su boletín está un libro codellito y ahí nomás le pones tu teléfono en retrato y te va a llevar al YouTube, te va a llevar al Facebook, te va a llevar a la página del web, si miran atrás de sus folletos, y pueden ir a revisar los sermones anteriores y se pueden ir a revisar los de la primera carta de Pablo en lo que estoy hablando. Y lo que lo acusaban a él, lo acusaban que verdaderamente el apóstol no tenía las credenciales necesarias, porque no tenía el apoyo de la iglesia de Jerusalén. Lo trataban como un apóstol que verdaderamente no era apóstol. También lo acusaban que, si se acuerdan, que tenía motivos insinceros. Hasta le pegaron debajo del cinto, como se dice, le pegaron, le pegaron golpe abajo. Lo criticaron a él personalmente, imagínate, le dijeron, eres un feo, estás chiquito, chaparro, eres un débil, mira tu cuerpo, pero eres un débil, pareces un gato mojado, asustado. Lo criticaron, si se acuerdan. No tienes buenos para predicar, tus palabras no son elocuentes, no eres un gran predicador con presencia, le dijeron a Pablo. Y es bien curioso para mí que muchos de los expositores o gente de ahora que les gusta predicar y tratan de predicar en una forma elocuente y con lumbre y humo y todo por abajo y tratan de hacer un show y dicen, Pablo es mi héroe. Ese Pablo dijo, no vengo a predicarte con show, para que la cruz no se haga menos. No venía él elegancia, venía humilde para predicar la verdad. Él no tiraba su educación hacia el frente, tiraba el evangelio hacia el frente. Y lo acusaron de todas estas cosas. Decían, tus cartas son muy fuertes. Tu presencia, no hay respeto para tu presencia. Y tus cartas son muy fuertes cuando estás escribiendo de lejos, pero cuando llegas aquí cara a cara, eres débil. No haces nada. Eres un miedoso. En persona, llegas aquí y se te quita lo grande. Detrás de la pluma eres más valiente. Y muchos cayeron en estas mentiras de los falsos profetas. Y por lo tanto Pablo escribió otra carta que tampoco tenemos, que se menciona como la carta severa. Si vas aquí en esta carta, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 3 al 4, él habla de esa carta severa que mandó. Esa carta le dio tanto dolor porque era muy fuerte. Se preocupó de cómo la tomarían, que si los asustaría o los alejaría de Dios más. Estaba en una depresión fuerte porque no quería herirlos, pero tuvo que escribir esta carta severa. Pero vimos que, al contrario, provocó arrepentimiento de la mayor manera a esa asamblea en Corintios. Pablo usó las armas, no del mundo, sino las armas divinas del poder de Dios, para traerlos y tumbar esas paredes que están ahí agarrándonos, que no nos dejan ver, esas paredes de orgullo, que no queremos entender la palabra de Dios.
usó las armas divinas para poder traerlos a que sus mentes fueran captivas a obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo puedes hacer con armas del mundo, hermanos. No puedes llevarlos a psicólogos y filósofos y tratar de llevarlos a que autoestima sean levantados y que tú eres una persona buena. No puedes hacerlo con todas las armas del mundo para levantarte. No pueden hacer lo que Dios solo puede hacer. Y Pablo tuvo que, aunque era doloroso, tuvo que hacerlo con esas armas. Y de eso vamos a estar hablando. Pablo estaba listo para pelear. Estaba preparándose para pelear. Pero no con armas de hombre, sino con armas divinas. So, Pablo recibe esta buena noticia del arrepentimiento, la reconciliación. Dice la palabra de Dios bien fácil, que a veces igual la gente puede pensar de mí lo que quiera, pero hay veces que estamos ahí entre hermanos, no estamos de acuerdo y podemos topar, pero llega un momento donde dices, esto no va a llegar a nada malo, o se hace uno para atrás y dice, sabes que te amo, discúlpame, voy a orar por ti y mejor oro por ti. Ya no estás entendiendo. Ya se hizo todos los pasos que se tienen que hacer. Todavía sigues viviendo esa vida, todavía tienes ese orgullo, todavía tienes esa poder, todavía estás ciegado. Y si es un hermano en Cristo o si es un incrédulo, las armas son iguales. Dice aquí en 2 de Timoteo rápidamente, para que vean que Dios está en control de todo, vamos a usar este texto para hacer una fundación con el sermón. Este nos va a dar una fundación. Y quiero que escuchen lo que dice aquí. Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo sabe algo de esto. 1 de Corintios y 2 de Corintios fueron una experiencia de Pablo, y ahora Timoteo le trae y le dice, el siervo del Señor no debe ser rencilioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Tienes que tener una defensa. Tienes que ser apto para enseñar, sufrido. Sufrido quiere decir que aunque no quieran aceptarlo, tú no vas a actuar. Si te insultan, no vas a actuar para insultar para atrás. Debe reprender, ¿verdad? Reprender terminantemente a los que se oponen. Y aquí viene, por si acaso. Esta palabra es bien importante. Por si acaso, no tienes el poder tú, sino Dios el que en el poder. Y si tú eres obediente, vas a esperar que Dios haga algo. Y por eso muchos no tienen poder, porque no lo hacen como Dios dice que lo haga. Pero dice, por si acaso, si Dios quiere, les da el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios, hermano. Si Dios quiere, les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Si Dios quiere, cuando tú vienes con las herramientas, cuando tú vienes con las armas poderosas de Dios, si Dios quiere, te trae el arrepentimiento, y el arrepentimiento te trae al conocimiento de la verdad. La iglesia de Corintios estaban ciegados en su orgullo, estaban mezclados con el mundo, tenían yugos, estaban casando con gente mundana, estaban teniendo amistades con gente mundana, no lo tomaban en serio.
Y Pablo les decía extremo, tomen extremos. Y no querían ver la verdad. Pero Pablo usó las armas espirituales divinas. Y en el momento que se arrepintió la mayoría de corintios, se les cayó el velo. ¿Y qué dice? Se arrepintieron. Y luego, ¿qué pasa? Conduce el pleno conocimiento de la verdad. ¿Vieron la verdad? ¿Esa vez qué? Es verdad. Y volvieron en sí. ¿Qué quiere decir volvieron en sí? No estaban bien. No estaban bien. Estaban posesionados por algo que no era bueno. No estaban bien. Vinieron en sí. Vinieron en sí. Fíjate lo que dice. Vinieron en sí. Escapen del lazo. Así, volvieron en sí. Escapen del lazo del diablo. Estaban sobre qué? El lazo del diablo. Habiendo estado ¿qué? Cautivos. Sus mentes estaban cautivas. Cuando no acepta la verdad de Dios, ¿quién crees que te está captivando tu mente? Satanás. El diablo. No estás bien. Dice que te traen un lazo captivo de él para hacer su voluntad. Esa es la voluntad del diablo. Entonces Pablo recibe esa noticia. Se arrepienten y escribe otra carta, cuarta carta, que se refiere, lo que la referimos como segunda de Corintios. En esos últimos 4 capítulos, capítulos 10 al 13, regresa ahora a la rebelión para asegurarse de acabar con cualquier rebelión que uno podría ser persistente. Si había gente persistente, él quería cortar la cabeza. Entonces el apóstol se prepara para retumbar, para pelear, y sale a eliminar cualquier resistencia presente en Corintios, que estaba ahí en Corintios. Pablo nos muestra que nuestras armas de guerra no son armas humanas. No luchamos contra carne y sangre. Entonces Pablo está listo para pelear, pero no como el mundo. Ahí está la diferencia. Cuando peleamos nosotros, no, mira, él me dijo algo, yo le dije algo para atrás. O la estupidez, y si es una mala palabra y ofendí a alguien, perdónenme. Después podremos hablar del servicio y con mucho gusto. Pero es una estupidez cuando oigo que gente dice, cuando están peleando, oye, mira, yo soy cristiano, pero si me ofendes así, se me olvida que soy cristiano, vamos para afuera. Gente que dice, no, pues se me olvida lo cristiano, compadre. No. No, sí, soy cristiano, pero pues a mí me gusta esto. A veces pues ahí se me olvida lo cristiano. Hermanos, ¿estás en Cristo todo el tiempo o no estás en Cristo todo el tiempo? No quiere decir que no vamos a caer en cosas, pero la diferencia es que cuando caemos en cosas entendemos y reconocemos que estamos mal y venimos y pedimos perdón. No estamos diciendo que no vamos a caer en una pelea, en actuar como el mundo. Incluso muchos cristianos, y lo vemos en Corintios, se portaban peor que los incrédulos. Pablo mismo dijo, estos están peor, ni los paganos hacen las cosas que estaban haciendo en la iglesia de los Corintios. Pero la diferencia es de que nosotros debemos llegar a un arrepentimiento y reconocer que estábamos mal. No andamos haciendo nuestro negocio como el mundo, hermanos. Pablo nos muestra que nuestras armas de guerra no son armas humanas, no luchamos así contra carne
y sangre y pensamos que estamos peleando contra la persona, sino hay principales, hay cosas en las alturas que no conocemos, hermanos. Hay una guerra espiritual pasando ahorita en esta iglesia, en la mente de cada uno de ustedes, enseguida de cada uno de ustedes. Si Dios nos daría para ver lo que está pasando aquí, hubiera muchos demonios y unos cuantos ángeles aquí. Es una guerra real, hermanos. En estos versículos vemos que el apóstol Pablo ha comenzado a hacer una confrontación directa hacia el grupo menor, ¿verdad? Porque era un grupo menos, no era la mayoría, sino eran pocos en la iglesia que criticaban y dudaban de su autoridad apostólica. So, vamos a ver aquí los primeros 6 versículos. Y dice: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuanto esté presente no tengo que ser osado con la confianza con que me propongo producir resultamente contra algunos que son considerados como si anduviéramos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de las fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levantan contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en captivario a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Padre Celestial, aquí venimos a ti, Señor, a pedir de ti, Señor, porque realmente aparte de ti no podemos hacer nada, Señor, y tu palabra, Señor, necesita de tu poder. Pedimos que tu Espíritu venga y nos dé corazones humildes, que estemos viendo nuestros propios corazones y no el del otro, y que podamos nosotros ver, Señor, tu misericordia sobre este mensaje. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Para comenzar, hay mucho sarcasmo en esta. Pablo tiene mucho sarcasmo. En versículo 1, aquí sabemos que es personal, porque Pablo dice: y yo mismo. Es inspirada esta carta por Dios. Dios es el que está dando la palabra, la enseñanza. Pero Pablo está diciendo: mira, yo mismo, es personal. Pero dice: os ruego. Pablo dice: mira, ahora esto es personal y yo mismo había lidiado con el problema, pero ahora es más intenso. Ahora vas a ver. Al mismo tiempo, Pablo quería que entendieran que no estaba defendiendo tanto su propio ser personal, sino que defendía su posición como apóstol designado por Dios. Ese es el problema, hermano. Puedes decir todo lo que quieras de mí. Pablo dice: estoy feo, estoy chiquito, batallo con leer las palabras, no tengo la educación que tú quieres, pero te metes con el evangelio y la posición y la autoridad que me está dando Dios, esa es otra cosa. Muchas veces nosotros queremos defendernos a nosotros mismos. No vale la pena. Déjalos que digan lo que quieran de mí. Deja lo que quieras que digan de ti. No es contra ti, es contra Dios lo que están haciendo, pero no se dan cuenta.
Pero cuando tú te metes con la palabra y tratas de meter la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y que has puesto la palabra de Dios, el evangelio verdadero, y tú vienes aquí, quieres quitar ese evangelio, quieres quitar esa posición de Dios, entonces ahí sí tenemos que pararnos y pelear firmes. Amén. So, Pablo no se está, vamos a ver el sarcasmo, Pablo hasta se va a hacer burla de él mismo. Pablo va a reconocer, es cierto. Se dice que la mansedumbre es algo que se describe como moderación con respecto a la ira. Tienes que haber moderación hacia el enojo. Pablo sabía que había un balance. Mira, no me puedo enojar por cada cosa que me dicen y me hacen y me ofenden. Ay, me ofendieron. Ay, ay. No. No vas a tener mucho éxito en la vida cristiana si te eres bien sensible y te ofendes con cada cosa. Mejor vete y tómate una Pepsi porque no la vas a hacer en la vida cristiana. Tienes que tener un corazón sensible, pero tienes que tener piel de elefante. Pureza, pero un corazón sensible. Pablo no se enojó por eso, pero se enojó cuando se metieron con la autoridad de Dios y un pastor tiene que defender a su rebaño. Tiene que ser firme, protegerlos, dar su vida por ellos. Un comentarista dice que la mansedumbre simplemente dice, Dios está en esta situación y tiene un propósito. La mansedumbre es reconocer que cuando te están ofendiendo, cuando estás pasando las cosas, Dios está en control de esto, Dios tiene un propósito para esto. Dios está en esto y tiene un propósito para mí. La mansedumbre es ver que todo viene de Dios y aceptarlo sin murmurar y sin disputar. Hermanos, debemos de humillarnos debajo de la mano de Dios. Y al tiempo, que Él sea su tiempo, te va a exaltar, te va a sacar. Y muchos de nosotros lo tomamos ese texto, no lo entendemos, no lo exponemos, no vemos. ¿Qué quiere decir la mano de Dios? Vámonos de Génesis Apocalipsis y vamos a circular cada vez que sale la mano de Dios. ¿Y qué quiere decir la mano de Dios? Si simplemente escudriñaríamos la palabra de Dios y le pidiéramos al Espíritu Santo que nos diera entendimiento, te lo va a dar. Y ese propósito que hago, yo predico y enseño porque quiero que ustedes lo vean por sí mismo, pero yo no puedo ser el Espíritu Santo. Y cuando vemos ese texto pensamos, hay que humillarme bajo la mano del Señor y ahí me voy a meter y me voy a esconder hasta que pase todo esto. Y cuando ya pase la tormenta, ya salgo, ok, Dios, gracias. No, hermanos, eso no es lo que quiere decir eso para nada. La mano del Señor, vemos en la Biblia que tiene muchas diferentes sugerencias. La mano del Señor estuvo sobre el rey y ganaron la guerra. La mano del Señor estuvo con la providencia de los judíos y José pudo traer comida a las naciones alrededor. La mano de Dios estuvo contra ellos y les trajo ira. Y la mano de Dios estuvo contra ellos. Pregúntale a Jeremías. Para una disciplina terrible. Hebreos nos dice que la mano de Dios nos viene y nos disciplina también. Nos viene y nos trae ira. La mano de Dios quiere decir que Dios está en toda situación. Y la mano de Dios que dijo, no le pongas mano a Job en su vida, yo la tengo. Cuando nos humillamos, nos sometemos bajo la mano de Dios, estamos diciendo, Señor,
todo lo que me está pasando, la tormentota. No entiendo por qué me están acusando. No entiendo por qué me están pasando estas cosas. Señor, no entiendo por qué estás trayendo problemas de la salud, problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas con mis hijos, problemas en la economía, problemas en la enfermedad. No entiendo, Señor, esto, pero me humillo bajo tu mano, me someto sabiendo que es tu mano la que me la está trayendo y que tú trabajarás todas cosas para bien para aquellos que lo aman y han sido llamados de acuerdo a él. Eso es lo que significa. No correr de la tribulación, sino confrontarla humildemente, saber, Señor, yo no quiero pelear contra ti. Yo no ando murmurando y si mira cómo me trató el vecino, mira lo que me hizo fulano, mira en la iglesia cómo son, mira cómo me está pasando esto en mi vida, por qué me está pasando esto en mi vida, criticando porque lo que estás haciendo, estás peleando contra Dios. Porque Dios es soberano, hermanos. Y luego dice el versículo, trae todas tus ansiedades a Él porque Él se preocupa por ti, te quiere. Tiene cuidado de ti. Es importante saber que cuando estás bajo la mano de Dios, sometido bajo Él, no importa lo que te estés pasando, que lo confrontas sabiendo que aunque en ese momento no se siente bonito, sabes que Dios trabaja esas cosas y le importas. Y tus ansiedades nadie las cuida mejor que Dios. Ni una persona puede seguir al vecino y a lo mejor te vas a sentir bien con tu hermano en Cristo o con alguien y vas a venir a decirle, mira lo que estoy pasando. Ya fuiste con Dios, es lo primero que te voy a decir yo. Ya fuiste con Dios. Porque yo puedo tomar ansiedades, uno puede tomar, pero no te va a resolver el problema. Dios es el que te va a resolver el problema. Es el único que te va a resolver el problema. Amén. Eso es mansedumbre. Cuando nos caen los problemas, nosotros no actuamos como el mundo y andamos como gallinas sin cabeza, sino venimos con el Señor y le decimos, Señor, no puedo yo. Pero tú dices que traiga todas tus cargas hacia ti. Aquí estoy, Señor. Señor, te ha fallado, mira, esto está difícil. Pero vengo a ti porque tú eres soberano en todas cosas. Jesús era manso, pero no era un debilucho, hermanos. No era un hombre bueno, nice, esa palabra, nice. Eso no es nice. Pastor, en veces usted predica y no está nice lo que está predicando. Eso ha sido mi vida en 13 años de los sermones que he apoyado aquí. Si hay gente que dice que no soy muy nice. Hasta me han dicho, había un tiempo, hace años que vivo a la señora, traigo a mi hijo aquí, no estás haciendo nada para su autoestima. Le digo, pues vete a otra iglesia o vete allá con motivación, porque la Biblia dice que debemos de morir, de quitar toda la autoestima para que él pueda vivir. Dice, muérete tú para que él sea poderoso en tu vida. Es en contra de lo que el mundo piensa. Si quieres motivación, ve a otra parte. Pero si quieres motivación en Cristo, aquí estamos, en la palabra de Dios. Si quieres motivación que te va a traer una paz verdadera y no nomás te va a tapear, te va a dar algo para el dolor, para que no lo sientas, vete a otra parte. Dios no quiere darte medicamento para que no sientas el dolor. Dios te quiere dar una nueva vida para que puedas experimentar su gracia y su paz. Cristo vino y les dijo, son una bola de víboras. It's not nice. Hey, tu padre, tú eres como tu padre, el diablo es el mentiroso, el padre de las mentiras. Tú eres un mentiroso como tu padre. ¿Cómo te gustaría que te dijeran eso? Entró Cristo a lo que tú estabas haciendo y llega con un chicote ahí tumbando todo lo que estás haciendo. Bola de víboras. Era un carpintero que no tenía equipo electrónico que tenemos ahora. Trabajaba con sus manos. No como ahora ya los jóvenes de 20 años dicen, oh, ya me siento como de 50, hombre, no saben lo que es nada. Hombre. Ay, Dios mío, por favor.
No, es que sí, no sabes, no sabes. Déjate llevo con mi suegra al rancho y a ver si duras una hora. Cristo quizás estuvo físicamente de buena forma porque tenías que trabajar, no podías hacer un debilucho para hacer las cosas que estaba haciendo él, hermanos. Pero también tenía una fuerza espiritual increíble. Lo mantuvo bajo control. Si recuerdas, cuando vinieron con Judas los soldados, cuando lo traicionó, vinieron los romanos soldados para arrestarlo en Mateo 6, capítulo 26, en Mateo capítulo 26, versículo 51, que vienen y dicen, y estaban ahí con Cristo, ¿verdad? Y los discípulos andaban bien recio. Y Pedro sacó la espada y le mochó la oreja a uno. Qué bueno que Pedro no era bueno con la espada. Porque él no estaba intentando así como pensamos nosotros, que te pones así, te pone una manzana y mira el tiro que tengo. No. Él estaba tratando de mocharle la cabeza. Había oscuridad, no había luces, traían torchas. Él sacó la espada y trató de tumbarle la cabeza y de buenas que nomás le tumbó la oreja. ¿Y qué dijo Cristo? Pon eso a un lado. El que vive por la espada va a ¿qué? Morir por la espada. ¿Tú crees que yo necesito que tú me defiendas? Yo tengo a mi Padre Celestial que puede mandar 12 legiones de ángeles. Con un ángel, hermano, tienes. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Jesús tenía todos sus recursos de Dios mismo a su exposición, pero Jesús no lo hizo. Mantuvo todo control. Bienaventurados aquellos que son humildes, porque ellos que heredarán que la tierra. Estas son cosas, hermanos, que debemos de ser mansos y gentiles y traer paz. Ese es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:23. Eso es lo que debemos de tener nosotros en cada momento. Eso es lo que debe de marcarnos como cristianos. Por eso Pablo dijo, yo que soy manso cuando cara a cara contigo, es sarcasmo. Les está diciendo, porque él sabía, están diciendo que yo soy manso cuando estoy enfrente de ustedes y que soy grande cuando no estoy. Aquí les dice sarcasmo, bueno, ¿sabes qué? Sí, cuando vengo cara a cara, soy manso. Y cuando no, soy duro. ¿Pero por qué? Porque Pablo no quería hacer fuerte con ellos cuando los miraba. Qué feo, hermanos, que cuando tenemos unas visitas o compañerismos o los llevo a la oficina en la silla caliente que le llaman. Nadie se quiere sentar en la silla caliente, siempre se sienta, no, en el sofá. Sea para gozar, regocijar, ¿verdad? No queremos confrontaciones, no queremos, porque los amamos uno al otro. La frase andar y caminar según a la carne, lo que lo acusaban, no estaba hablando de aunque 32 veces habla de caminar en el Nuevo Testamento, aquí no estaba diciendo que caminaban en pecado, sino como el mundo, que ellos resolvían los problemas como el mundo. Ellos lo acusaban a Pablo de que él estaba resolviendo los problemas como el mundo y era un debilucho. Y Pablo sabía que tenemos cosas en el mundo, tribulaciones, desoluciones, hermanos. ¿Cuántos no estamos desolucionados en veces, hermano? Hay tribulaciones, hay cosas. Pablo sabía eso, pero él decía, aunque sé que hay eso y aunque vivo, por eso decía, vivo en la carne, vivo en esta tierra, en este mundo, con todos los problemas que trae en este mundo caído, no resuelvo mis negocios como el mundo lo hace. Soy diferente.
Ellos venían y decían, tenemos milagros, Pablo, mira lo que hago, tengo visiones, revelaciones. En el capítulo 12, versículo 1, dice, mira todas las visiones y revelaciones que tenemos, Pablo, y tú no las tienes. Tengo, mira todas las maravillas y los milagros y tú no los tienes. Mira todo el conocimiento que tengo y tú no lo tienes. Pero quieren informarles de algo. Si ustedes ven en Mateo capítulo 7, Cristo dice, el reino de los cielos es así. Y dice, mucha gente vendrá en ese día diciendo, Señor, Señor, porque no los dejaron entrar. Y dicen, espérate, Señor, en tu nombre hablé de Cristo Jesús, en tu nombre hice milagros. Dice la palabra de Dios, en tu nombre vinieron gente a Cristo, en tu nombre tuve visiones, en tu nombre tuve maravillas y lo hicieron y quizás mucha gente vino a Cristo. Pero dice, apártate de mí. Porque todos esos dones, hermanos, pueden ser no verdaderos. Tú los puedes fabricar solo. Pero el fruto del Espíritu, mansedumbre, bondad, ese no lo puedes hacer tú. Tiene que ser el Espíritu Santo. Dice Pablo, la guerra no es como las películas de sacar demonios, de sacar nada. Aunque puede pasar, ¿verdad? Pero si tú vives una vida santa, dice la Biblia claramente, sométete a Dios, ¿verdad? Y el diablo, ¿qué va a hacer? Va a huir. La razón que tienes todas esas cosas alrededor de ti es porque cuando no vives una vida santa vas a atraer a gente que no es santa. Cuando andas tú jugando con eso, por eso te metes en los problemas que te metes. Sométete. Hermanos, en Efesios 6, Dios nos da estas armas. Del 11 al 17. Y si miras tú las armas que nos ha dado Dios, todas menos una es ofensiva. Una nomás es ofensiva. Todas las demás son defensivas. Tu casquito, tu cintito, tu escudo, tu protección del pechito, del corazón, tus zapatitos. Todos son defensa. Ni uno es de ofensa, todos es de ofensa menos la espada. Una buena defensa produce una buena ofensa. Lo que pasa es que andamos con la espada, con ilusiones de que mira qué bonito predico, mira qué bonito enseño, mira qué bonito hago esto, y los ves y wow. Pero ¿sabes qué es el problema, hermanos? De que mucha gente ignora la defensa y andas con tus espadas. Y porque andas con tus espadas ahí cortando cabeza, mira, debes de dejar la pornografía, tienes que tener victoria sobre las drogas, tienes que tener sobre la inmoralidad, tu casa, tu hogar tiene que ser primero. Y andas mochando cabeza con la espada bien bonito hablando, pero no tienes defensas y vas a hacer más daño cuando usas tu espada porque vas a caer. Y de repente, pues lo que estabas diciendo no era lo que está pasando en tu vida. Por eso tenemos que tener una defensa buena para que tengamos la palabra efectiva y que no sea de palabra, sino sea de poder. De poder, hermanos. Eso es lo que pasa, hermanos. Corre la emoción, corre todo. Y para eso corre el mundo. Pero Dios nos ha dado algo diferente. Las fortalezas que tienes de orgullo, que no quieres ver la verdad.
esas fortalezas del orgullo se hacen más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Solo Dios puede quitarla. Tú tienes que usar tu defensa, traer la espada y dejar que Dios haga lo que va a hacer. Y luego puedes tomar tus pensamientos captivos a la obediencia de Cristo Jesús. Y solo una persona que se somete a Dios completamente puede tener su mente captiva, porque nuestros pensamientos andan por todos lugares. Pero Dios quiere que los tengamos captivos a obediencia, y cuando podemos hacer eso, Pablo dice, cuando tu obediencia sea completa. ¿Qué quiere decir? Hermanos, no puedes dar disciplina, no puedes ejercer nada en la comunidad. Jueces pueden dar sentencias, pero si no hay una policía madura, nunca vas a poder arrestar a nadie. Puedes decir de arriba, arréstalos, pero si toda la ciudad no está madura y no entiende, pues nunca vas a hacer nada. Y Pablo está diciendo, mira, hombres, ahora sí vengo a confrontarte, porque la iglesia de Corintios ha llegado a obediencia, se ha completado. Ahora no vengo yo sola, ahora venimos todos como iglesia detrás de ustedes, porque andan dando falsos profetas y venimos a correrlos. Hasta que la obediencia, Pablo no pudo hacer nada hasta que primero Dios no dio y tumbó fortalezas y pudo traer las mentes de esta gente a cautividad, a la obediencia de Cristo, para él poder ejercer desobediencia que vemos aquí. Solo Dios lo puede hacer, hermanos. Y hay esperanza, hermanos. Hay esperanza que Dios siga tumbando fortalezas de orgullo, que Dios siga tomando nuestros pensamientos captivos a su obediencia. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te alabamos, te adoramos por quien eres, Señor. Señor, yo sé que es difícil y no me estoy parando aquí, Señor, como que yo haya conquistado todas cosas. Al contrario, Señor, soy una persona mendigando, Señor, pidiendo dependencia de ti, Señor. Porque te necesito cada momento, Señor. Porque yo sé, Señor, que todas las tentaciones nos caen, Señor. Yo no soy una persona que haya llegado allí, pero la diferencia es que mi meta es ser obediente. Mi meta es ser como tú. No es que yo haya llegado allí, Señor, pero todo es por tu gracia. Y todos nosotros estamos en el mismo barco, comenzando conmigo mismo. Señor, tú tienes el poder y la capacidad de romper todas fortalezas, de romper todos vicios, de romper todo orgullo, Señor. Tú tienes esa posibilidad en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que obres esta mañana, Señor, con tu mensaje. Que esa palabra de dos filos penetre el corazón, Señor, profundamente adentro, Señor, hasta el hueso, Señor. Que puedas enseñarnos a cada uno de nosotros esas cosas profundas que necesitamos confrontar y traértelas a ti. Llévanos con bien, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.